Bueno, buenas noches. Estamos nuevamente aquí para presentar un libro realmente muy interesante y de gran actualidad. Antes que nada quería pedir disculpas porque, bueno, por alguna razón todos los colegas y amigos que han querido estar con nosotros tienen que hacerlo por YouTube y no por Facebook, como es habitualmente el caso y como creíamos entonces que iba a ser también esta noche. Así que disculpas por ese percance. Este, el libro que presentamos hoy merecería que yo comience diciendo: toda relación con hechos de la realidad actual es una mera coincidencia, lo cual evidentemente lo es, porque teníamos programado este libro hace mucho tiempo y todos los autores, son 15 o más, que han escrito en este libro, coordinado por Mirta Iván, lo han hecho desde hace mucho más tiempo todavía. Pero bueno, utilizaremos un poquito la coincidencia. Este es el libro que se llama, y es por eso ahora van a entender porque yo hablaba de una mera coincidencia, se llama El malestar en las escuelas, violencia, patologización y bullying. Es un libro muy interesante, eh, con escrito desde distintos puntos de vista y distintas disciplinas. Hay psicólogos, psicoanalistas, hay hasta un abogado, psicopedagogos, y todos hablan de la escuela, la escuela y su relación con la sociedad y la cultura, las cosas que pasan en la escuela. Cuando uno se fija en el diccionario, la palabra la escuela siempre hace referencia a un lugar, a un edificio, a un establecimiento en el que se imparte enseñanza, conocimientos. eh, y yo vi que hay un autor, Pascal Clair, un autor francés, que sacó un libro muy interesante, muy reciente, desde el 2021, así que no creo que esté traducido todavía al castellano. Y libro que se titula Cuatro modelos para definir la relación de la escuela y su entorno. Y para este autor, que toma la cuestión del lugar en donde se imparte la enseñanza, describe cuatro modelos que son el ágora, ¿sí?, la fortaleza, el monasterio y el nudo de intercambio. Estos son los cuatro modelos. Modelos que naturalmente aluden a espacios abiertos como el ágora. Si todos sabemos que escuela en su raíz griega, scolé, quiere decir, fíjense qué interesante, tiempo libre, espacio de libertad. Y es así como funcionaban las primeras escuelas, la primera academia fundada por Platón, sus directores. El primer director fue Platón, y cuando Platón fue trasladó la escuela a Macedonia para enseñarle a Alejandro Magno, quedó Aristóteles, ¿no es cierto?, que era escolasta. Desde allí se fueron todos los directores de la academia, se llamaban escolastas, ¿no?, los que dirigían la escuela. Y sus enseñanzas se impartían al aire libre, en el ágora griega o
como los estoicos, por ejemplo. Estoicos en griego quiere decir pórtico, ¿no? Que era el pórtico que daba unos jardines en donde platicaban y elaboraban el pensamiento. Ustedes recuerdan que la filosofía en esa época no era solo filosofía, la que conocemos hoy por filosofía, era el conjunto del conocimiento, aún la ciencia y lo que hoy conocemos como las ciencias humanas. También, por ejemplo, la escuela de los aristotélicos que se llamaban peripatéticos, la escuela peripatética, peripatético es eso, ¿no? Es pasearse, peri, patos, es decir, alrededor de, es decir, se paseaban hablando. Al opuesto están, todo esto, por supuesto, tiene su peso simbólico, están los espacios cerrados, no era así en los monasterios, afortunadamente existieron porque no permitieron los monjes que copiaban y copiaban y copiaban los libros clásicos a mano, porque no había imprenta todavía. Era un lugar de transmisión de la cultura muy particular, muy cerrado. Todos recuerdan el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, ¿no? Que cuenta un poco la historia de este monasterio. Y la fortaleza, que es un esquema de lugar cerrado también, en el que se construyeron y funcionaron muchas instituciones, la universidad, porque ediliciamente muchas universidades, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, tienen la forma de fortaleza, ¿no? Fuertes o fortalezas del saber, y que en nuestro país la reforma universitaria de los años 20 contribuyó a abrir sus puertas, llegando al último modelo, que es el nudo de intercambios, que alude al establecimiento escolar como un lugar abierto, abierto a ideas, abierto a la transmisión, abierto al debate, plural, y en su opuesto, naturalmente, está el espacio de transmisión doctrinaria, el espacio que no abre el pensamiento y la razón, sino que lo cierra sobre algunas ideas repetidas muchas veces en espejo, frases que de alguna manera anulan la posibilidad de el debate, la amplitud del conocimiento, la duda en la base del conocimiento científico, y en la que el que no concibe estas ideas dogmáticas de la misma manera se transforma en un alien, un extranjero, un enemigo. Nunca las escuelas fueron más cerradas que en las situaciones totalitarias. Todos recordamos con espanto la quema de libros, las que se quemaron en los libros de nuestro padre del psicoanálisis, ¿no? De Sigmund Freud, entre muchos otros, Thomas Mann y tantos otros. Eh, y esto me recuerda una película que yo aconsejo muchísimo, ya lo evocamos en otra presentación, que se llamaba La Ola, una película de 2008 alemana, dirigida por un gran director, Denis Gansel, que cuenta la historia de un profesor que quiso hacer un ejercicio práctico con su clase, tenía que hablar de las autocracias, entonces montó una especie de situación en la que se generó un, 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 una situación de autocracia en la clase. Esto que es muy interesante para entender el mecanismo en el que se generan las ideas dogmáticas y sectarias y el fanatismo. Es una muy linda ficción la película, el problema es que no fue una ficción, pasó, no en Alemania,
en Estados Unidos, en Palo Alto, que fue allí donde efectivamente este experimento dio lugar y terminó, por supuesto, también terminó en el mundo, en muchos lugares trágicamente. Eh, pero ¿qué podemos decir los psicoanalistas? ¿No? Porque estamos en la Asociación Psicoanalítica Argentina y muchos colegas psicoanalistas escriben en este libro. Y a mí me pareció, para volver a la coincidencia, muy interesante, porque, bueno, pedagogos, los maestros, los profesores, tienen una disciplina que es una profesión, una disciplina que es diferente a la nuestra, ¿no? Ellos transmiten el saber y ayudan a los niños y los jóvenes a entrar en la cultura y en la socialización. Y nosotros desde el psicoanálisis hacemos frente al sufrimiento tratando de desentrañar los contenidos inconscientes que están en la base de ese sufrimiento. ¿Qué podemos decir de niños? Escribió en 1923 un interesante trabajo que se llama El rol de la escuela en el desarrollo libidinal del niño. Y nos dice así Melanie Klein, en la vida, disculpen, estoy traduciendo, así que no es muy fluido lo que... En la vida de un niño, la escuela significa el encuentro de una realidad nueva, muchas veces concebida como muy austera. La manera en la que el niño se adapta a esas exigencias es habitualmente típica de su actitud frente a las tareas de la vida en su conjunto. El rol extremadamente importante de la escuela proviene en general del hecho que la escuela y el estudio reciben de entrada una significación libidinal. Y sigue Melanie Klein desarrollando un interesantísimo artículo en la que ella da ejemplos clínicos como el caso Fritz, que es muy interesante, lo que me lleva también a decir que este libro está lleno de ejemplos, ilustrado con ejemplos variados y muy interesantes. Pero yo decía volver a la coincidencia, porque si hay una cosa que a los psicoanalistas no creo que a ningún psicoanalista se le haya escapado, es que en nuestras escuelas cerradas con candados, ahora por suerte ya muchas liberadas esos candados, pero bueno, cerradas con candados, había como una imagen, que todos hemos visto en los noticieros y demás, de una fachada con carteles, con las reivindicaciones de los chicos, qué sé yo, los sandwichitos, ¿eh? Y, y una vez roto el candado, que para nosotros tiene la significación de la ruptura de la resistencia, pudimos ver fotografías del interior, creo que del Mariano Acosta, una vez que los chicos habían desalojado el lugar, y a mí me llamó mucho la atención porque mostraban el lugar más íntimo de la escuela, que es el baño, como en una casa. Podríamos decir, el más relacionado con la vida pulsional. Y allí, bueno, los chicos habían dibujado un montón de cosas, escrito, pero no aparecían ya reivindicaciones o consignas o eslogans o cosas por el estilo. Aparecía realmente la sexualidad de una manera cruda, yo diría hasta violentamente cruda. Y una cosa que también me llamó muchísimo a mí la atención es que el lugar aún más íntimo, como el toilet, el lugar más íntimo del baño mismo, habían sido, yo diría, perforados, demolidos, como si hubieran golpeado hasta producir orificios, agujeros,
que irrumpían en esa intimidad. Y esto, bueno, yo lo dejo eh, rebotando porque es para nosotros psicoanalistas muy interesante en reflexionar acerca de la vida pulsional en, en el espacio escolar y su relación con la destructividad. Bien, bueno, eh, paro aquí, dejo la palabra entonces a Cristina García Lema, que es secretaria de nuestra Comisión de Biblioteca, que tiene la tarea de coordinar junto con Esther Romano, también miembro de la Comisión de Biblioteca, la actividad de hoy y que les va a presentar los comentadores que van a hablar de este libro. Muchas gracias. Buenas noches. Cristina, es tu turno. Estoy muy bien. Ahora sí, ¿qué tal? Bueno, yo soy Cris García Lema, hoy tengo el honor de que nos acompañe este romano también en la presentación de este libro, porque hace poco tiempo que se ha incorporado a nuestra comisión, y vamos a presentar El malestar en las escuelas, Mirta Iwan, directora de todo un proyecto de la editorial Vergara que se llama Pensando en las escuelas. El tema es el malestar en las escuelas y el título Violencia, patologización y bullying. Los prólogos fueron hechos por Hilda Katz y el doctor Carlos Tehuel. Este tema de malestar en la cultura puede tener resonancias con el malestar en la escuela, con el malestar en la cultura de Freud. Y Jacques André, cuando hace un prólogo para una edición del malestar en la cultura, una edición de bolsillo, asocia malestar a desdicha. Podría ser o no. Generalmente el malestar lleva a desdicha, ¿no? Hay una frase de este libro que escribió el profesor o doctor o licenciado Garaventa, que se pregunta si la escuela es un factor de creatividad o es un globo de ensayo de destructividad, por todo este desajuste escolar violento que existe en este momento, eh, con el agravante de la reinserción escolar después de un periodo de pandemia, etc. Entre la creatividad y un globo de ensayo para la destructividad, aparecen dos variables importantes que me hacen acordar la teorización de André Green sobre las dos lógicas del funcionamiento psíquico, la lógica del deseo y la lógica de la desesperanza vinculada a la destructividad. El deseo da ganas de aprender, pero en este momento tenemos jóvenes violentos que no esperan demasiado de los adultos, eh, y tal vez este libro plantea qué le podemos dar nosotros si a veces como docentes o como padres también están o estamos imbuidos en una lógica de desesperanza, por lo que fuere, por los avatares que nos toca vivir en este momento. Yo creo que el pensamiento de Garaventa engancha con la teorización de Negrini, ¿no es cierto? Los autores se plantean muy interesantemente los fracasos de cierto trabajo en circuito corto, como diagnósticos precoces, medicalización, y se plantean cómo llegar a, desde un punto de vista psicoanalítico, a reorganizar la trama psíquica de las escuelas. Aquí están crear lazo y productividad, lazo vincular que está destruido por la violencia, y entrar en el placer de aprender siempre y cuando los profesores entren en el placer de enseñar, ¿no es cierto? Porque es una cadena que puede ir para un lado o para el otro.
Entonces, leyendo el libro, me pregunté qué había detrás de todo este malestar y de toda esta subversión, ¿no? De metas y valores, y me encuentro con una frase que dice, escuelas como te... eh, realmente y metafóricamente, ¿no es cierto? Tomémoslo de las dos maneras porque así es. Nos habla de un espacio casi vacío, precario, de desprotección de los que están bajo la lluvia. Hilda Katz lo asoció a las lágrimas. Entonces nos encontramos con un conjunto social de docentes y padres, y por otro lado jóvenes, que en un desencuentro casi existencial, donde también los docentes están apurados, acá pone, por cubrir horas de trabajo y tomar el colectivo, no poder hablar del alumno. O sea que este malestar es parte de un malestar social, evidentemente, ¿no es cierto? Se preguntan los autores cómo instalar una mirada psicoanalítica a toda esta problemática. Para eso la licenciada Iwan convocó a profesionales, ya sea de la sociología, la psicología, la psicopedagogía, y algo que me interesó mucho, que puede ser muy útil, que es la mediación escolar, que hay un artículo sobre el tema y estuve investigando y está reglamentado por el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, para mediar entre conflictos internos, no todo el conjunto, evidentemente el conjunto es mucho más complejo, difícil, porque creo que está en peligro el proyecto de nuestros chicos, el proyecto a futuro, el deseo de saber, de aprender, de construir, y finalmente un tema de identidad, ¿no? Es decir, a dónde quiero llegar y qué quiero ser, ¿no es cierto? Es decir, eso es lo que a mí este libro me ha transmitido, y veo un conjunto de profesionales muy abocados al tema. Este, felicitaciones porque realmente abre un gran panorama, Mirta. Y ahora voy a presentar a los dos comentadores, que los va a presentar por orden la querida Esther Romano, ¿no es cierto? Vas a presentar el currículum de Tehuel. Bueno, ¿arranco? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, realmente me siento con un gran agrado de poder presentar al colega Carlos Tehuel, miembro de APA, con quien vale decir me ha ligado a conocerlo, su impronta en términos de afinidad, su impronta formativa de la recordada psicoanalista sanjuanina, como lo es él, Aurora Pérez. Precisamente ha sido asesor y supervisor del Centro Educativo Terapéutico que lleva el nombre de Aurora, reconocido por el Ministerio de Salud de San Juan. Carlos es doctor en psicología desde el 2016, según convenio APA-USAL, es miembro de APA, especialista en niños, es actual coordinador de la Comisión de Hospitales de APA, pertenece a la subcomisión científica de APA, psicoanalistas en el territorio. Dirige un centro educativo terapéutico, Proyecto Fuentes, que funciona en Buenos Aires, dedicado a la atención de niños, adolescentes, autistas y psicóticos. Precisamente en su bello prólogo, él habla en términos de un diagnosticar sin etiquetar. Y en ese sentido es palpable su capacidad de discriminar las diferentes formas de presentación de violencia y las posibilidades de transitar y poder provocar transformaciones. Ha sido asesor del Ministerio de Salud de la provincia de San Juan entre el 15 y el 2018. Ha tenido la pasantía clínica tutoriada de la USAL y profesor de la pasantía clínica en UCES. Ha escrito numerosos trabajos científicos en congresos, jornadas, en universidades internacionales como Ecuador, Perú, Israel. Publicó numerosos artículos y capítulos de libros, compiló el libro Autismo y Psicosis Infantil y dirige nada menos
en la colección Niñez, Adolescencia y Familias en el siglo XXI del editor Ricardo Vergara. Los dejo con él. Hola, Carlos. Bueno, buenas noches. Realmente es un placer muy grande estar con ustedes y presentando este libro. Muchísimas gracias, Esther, por la presentación. Y fundamentalmente la quiero felicitar a Mirta por su gran compromiso que tiene con el tema escolar. Sé que el año que viene, si no tengo mal el dato, va a sacar toda una colección sobre este tema, así que hay un compromiso muy profundo de Mirta en relación a lo escolar y, como dijo Juan al comienzo, que es increíble que en este momento presentemos el malestar en las escuelas cuando se está atravesando realmente un momento difícil escolar. Parece que el azar inconsciente siempre está acechando. Bueno, yo le voy a dejar a Graciela que ella va a comentar cada capítulo del libro, va a hablar de cada capítulo, así que yo escribí algunas otras cosas que coinciden con algunos planteos que dijo Juan, también Cristina, así que bueno, entre todos haremos un diálogo, un intercambio para que enriquezca la actividad que estamos desarrollando. Bien, digo lo siguiente. El libro me llevó a reflexionar sobre el lugar que tiene la escuela como institución social dedicada a fomentar valores significativos que ayuden a cierta convivencia pacífica y promuevan el intercambio con otros. Este intercambio lo voy a desarrollar un poco más adelante. En la historia universal hallamos un cambio pedagógico y social a partir del siglo XVIII. Se concretó el desarrollo de la escuela como forma educativa hegemónica en todo el mundo occidental. A partir del nacimiento de las naciones, se legisló la educación básica y se volvió obligatoria. De este modo, la escuela se erigió en un símbolo de la modernidad. Como institución es un dispositivo que implica tanto la dependencia del alumno como la alfabetización masiva, la expansión de los derechos y la incorporación de la cultura. Para lograr este dispositivo y que se mantenga en el tiempo, ya casi 200 años, necesita tener representaciones simbólicas muy fuertes, como lo plantea el pedagogo Pablo Pinot. ¿Qué dice este psicopedagogo o pedagogo? ¿Cuáles son esas representaciones simbólicas que se precisan para mantener 200 años como institución social? Él dice, el uso específico del espacio y tiempo, la pertenencia a un sistema mayor, la condición de fenómeno colectivo, la formación de un cuerpo de especialistas dotados de tecnologías específicas, el docente como ejemplo de conducta, el establecimiento de una relación asimétrica entre docente y alumno, la generación de dispositivos específicos de disciplinamiento, la creación de sistemas de acreditación, sanciones y evaluación escolar. Hoy en día, estas representaciones están puestas en tela de juicio. Entonces,
vuelvo al punto del intercambio con otros y otras. En esa convivencia que idealmente tendría que ser pacífica, no lo es. Sabemos que siempre impera el narcisismo personal que muchas veces impide reconocer que el otro también está presente. Esto genera motivos de disputas de variado calibre. Es permanente esta lucha hegeliana que se pone en juego, el otro o yo. La institución escuela, como cualquier otra institución social, como la familia, el Estado, los clubes, tiene como uno de los objetivos básicos limitar el narcisismo personal, fomentando la convivencia con el otro. Según mi criterio, esta descripción básica es necesaria para la construcción de un tejido social. Y aquí traigo a Rousseau, quien describe el contrato social. ¿Qué dice Rousseau? Convengamos, pues, en que la fuerza no constituye derecho y que únicamente se está obligado a obedecer a los poderes legítimos. Y también Rousseau remarca que es precisamente porque la fuerza de las cosas tienden siempre a destruir la igualdad. Porque lo que la fuerza de la legislación debe ser siempre tender a mantener esa igualdad. Por lo tanto, el filósofo ginebrino apela a la ley para que el más fuerte no obtenga beneficios frente al más débil. El contrato social fue referente principal para la Revolución Francesa. En la nueva Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, allí se dice: la instrucción es necesaria a todos. La sociedad debe favorecer con todo su poder el progreso de la razón pública y poner la instrucción al alcance de todos los ciudadanos. Con esta fórmula comienza la instrucción moderna. La educación es un derecho y es para todos. La Revolución Francesa fue un ideal a alcanzar para todo Occidente. En nuestro país, en el año 1884 se aprobó la Ley 1420, conocida como Ley de Educación Común, Laica y Obligatoria. La escuela, como toda institución social, va evolucionando en la medida que la sociedad demanda a las instituciones reacomodamientos que siempre son más lentos por el tempo institucional. Pienso que este desfasaje temporal es una de las causas, no solamente del malestar, que es inevitable, sino de la incertidumbre que se da dentro de cada establecimiento. Incertidumbre que abarca a toda la población escolar, niños, niñas, docentes y familias. Son varias las causas que se puede señalar para mostrar cómo se llegó a este estado de situación. Me referiré solamente a las siguientes. ¿Por qué hay tanto malestar en este momento? La autoridad está en jaque. La palabra del maestro está cada día más cuestionada. La tecnología está empujando a que haya mayor distancia entre los jóvenes nativos y sus docentes extranjeros. Asimismo,
adultos, niños y adolescentes se plantean una posición desesperanzada en relación al futuro, como recién decía Cristina. Entonces, se plantean una posición desesperanzada y a la realización de los posibles proyectos. Esta combinación, que tiene todavía más ingredientes, hace que se quiebre esa convivencia. Por supuesto que no hablamos que el ayer fue mejor que el hoy. La complejidad actual de la sociedad hace que lo instituido esté socavado y es necesario lograr nuevas acciones instituyentes para alcanzar nuevos paradigmas, ya que, como dije antes, los referentes simbólicos que sostenían a la institución educativa hoy están puestos en jaque. La institución escolar es una caja de resonancia de lo que ocurre en la sociedad, como dice el profesor Larry Cuban. Lo que pica en la sociedad se rasca en la escuela. Es decir, la sociedad actual está atravesada por distintos tipos de violencia, como por ejemplo, la gran desigualdad económica. Se ha extendido el racismo, hay mayor cantidad de trata, hay millones de personas migrantes. La sexualidad se está transformando. Todo esto entra al establecimiento escolar. Y nadie tiene las certezas como antaño para responder a cambios subjetivos tan significativos, produciendo los síntomas que se describen en todo el libro. Hoy, más que nunca, el psicoanálisis tiene que hacerse presente para acompañar tantos cambios en la sociedad y especialmente en la educación. José Cuquier acuñó la palabra didactopatogenia para referirse a los vínculos patógenos que se dan entre el docente y el alumno. El docente no es más aquel sujeto conocedor absoluto del objeto a enseñar, y el alumno no es más aquel sujeto pasivo que debe incorporar las enseñanzas y repetirlas. También algo de esto dijo Juan al comienzo. Ambos, docente como alumno, son sujetos que se vinculan y que por diferentes motivos se excluyen, creando tensiones y constituyendo síntomas. Es en ese vínculo en donde el psicoanalista puede intervenir para entender y destrabar nudos que se producen en esos encuentros de docentes, alumnos y familias. Este libro es una descripción de muchos de los síntomas que se crean en las escuelas, pero también da la posibilidad para cuando nos convocan de ampliar nuestros conocimientos para intervenir en diferentes escenas escolares que obstaculizan la enseñanza y el aprendizaje. Y hoy más que nunca, luego de la pandemia, necesitamos estar en las escuelas. Las escuelas hoy no están hablando, no están tramitando los duelos de los niños donde fallecieron padres, abuelos. La escuela todavía está hablando del método anterior y los niños no pueden poner palabras a los duelos que atravesaron durante 2 años de pandemia. Ahí tenemos que estar los psicoanalistas para poder dar la palabra y que circule la palabra para tramitar tantos duelos que hubieron en esta pandemia. Bien, en la variedad de los capítulos que constituyen este libro, voy a entrecruzar
2 capítulos. Uno escrito por Garaventa, que también lo citó recién Cristina, llamado La Escuela, Factor de Deconstrucción o Globo de Ensayo de las Violencias. Y el capítulo escrito por Vanessa Casal y Mariano Cranco. Dicho artículo lleva por nombre Las transgresiones como síntoma del malestar educativo actual. El aporte de la ley de convivencia, que también lo acaba de citar Cristina. En el artículo de Garaventa finaliza con la siguiente reflexión. En las escuelas se producen a diario actos violentos y no debería sorprender, siendo estas, escuela y violencia, integrantes de la sociedad. Los niños son testigos constantes en la calle, en el hogar y en las pantallas de que la violencia es el paso más corto para resolver los conflictos. Y se pregunta entonces el autor, ¿cuáles serían las razones para no recurrir a este método aprendido por constancia de estímulo en múltiples escenarios? En el entrecruzamiento que hago, yo me hago un diálogo ficticio entre los 2 capítulos. Vanessa Casal y Mariano Cranco le contestan en esta ficción, le contestan a Garaventa, los actos violentos en las escuelas se pueden disminuir con la ley de convivencia. Ellos dicen, a partir de la ley nacional 26.892 de promoción de la convivencia escolar y el abordaje de las situaciones de conflictividad social en el ámbito educativo, sancionada en el año 2013 en Argentina, la convivencia es un objeto de trabajo pedagógico en las escuelas. Esta norma promueve la revisión del abordaje disciplinario, arbitrario y punitivo de la violencia y conflictividad social para dar lugar a una nueva lógica educativa y restitutiva. Entonces yo digo, tomando en cuenta las definiciones de ley que provienen del discurso de los juristas romanos y los de otras épocas formadoras del derecho, ellos se han referido a esta noción de diversa manera. Por ejemplo, Séneca dice que la ley ordene. Me interesa subrayar esta proposición, ya que este concepto de ley regula los lazos entre los sujetos de una sociedad para su convivencia. Esta ley ayuda a instalar el comienzo de la ética, es decir, que podemos pensar que esta regulación hace que el otro tenga los mismos derechos y obligaciones que uno para poder convivir. En la época actual es el Estado que actúa como ente regulador de estas relaciones, permitiendo que se establezcan los vínculos sociales. Por lo tanto, remarco y auspicio que la Ley de Promoción de Convivencia Escolar es la que puede brindar la posibilidad de pacificar la convivencia entre todos los agentes que intervienen en la educación, directivos, docentes, familias y alumnos. Y para terminar, quiero decir algo en relación al tema de la patologización de los alumnos que no tienen la conducta esperable. Occidente tomó el paradigma aristotélico, que también habló Juan en la introducción. Occidente tomó el paradigma aristotélico del justo medio, del equilibrio. Este equilibrio es la pretensión de alcanzar ese justo medio entre los extremos. Esta es la ética aristotélica, es decir, alcanzar en una mayoría un bienestar común. En estadística lo vemos en el gráfico llamado campana de Gauss. Siempre se encuentra esa mayoría en el medio.
pero también se observa que queda una muestra en los extremos. Por lo tanto, deducimos que para una mayoría de alumnos la estructura escolar puede no traerles inconvenientes, pero encontramos en muchos niños y niñas que no se adaptan a esa estructura. Estos alumnos que no entran en el justo medio, en ese equilibrio aristotélico, en muchas ocasiones se los patologiza con diagnósticos extraídos de manuales de trastornos mentales y comienza una ingesta psicofarmacológica con el objetivo de que entren y que se adapten a ese equilibrio. Es un desafío enorme para el sistema escolar diseñar para esos alumnos que no pueden adaptarse a la mayoría un camino pedagógico que no sea el del conjunto mayoritario, pero que se ajuste a las posibilidades propias de esos sujetos que no entran en ese equilibrio medio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Carlos por tu brillante comentario y bueno, cedo la palabra a la colega Cristina García Lema, quien presentará a la comentadora Graciela Boloski. Buenas noches, Graciela. Voy a dar tus datos, tu currículum abreviado. Psicóloga, psicoanalista, miembro titular de APA, miembro del Departamento Familia y Pareja, miembro de enlace APA-COWAP, especialista en psicología clínica de niños y adolescentes, docente de grado y posgrado de UBA en las carreras de actualización y especialización, en psicoanálisis de niños y adolescentes, adjunta en UCES en la materia problemáticas actuales. Invitada en otras universidades nacionales y de Latinoamérica, como Guadalajara en México, Córdoba y Uruguay. Miembro del equipo de investigación en primera infancia, Grupo Puente, desde hace 15 años. También proyecto UVA-CIT, y convalidado por la IPA. Numerosos trabajos publicados en revistas científicas, capítulos de libros sobre primera infancia, identidad y género, parentalidad y género. Interés clínico y teórico en el psicoanálisis con perspectivas de género. Compiladora del libro Teoría y Técnica de la obra de Silvia Bleichmann. Colección dirigida por el licenciado Tehuel y etiquetada por Ricardo Vergara. Adelante, querida Graciela. Bueno, ya se dijeron muchas cosas, es un gusto poder pensar con Mirta, quien compila este libro y que también está dirigiendo la colección Repensando las Escuelas, que la edita Ricardo Vergara. Y va a ser un gusto y un desafío también transmitirles algo de todo lo expuesto de tantas voces pensantes. Ya Mirta en el comienzo nos presenta el libro como un ámbito de resistencia frente a lo naturalizado del sistema educativo. Y entonces trabaja con los jóvenes a los que ella se pregunta qué hay que transformar para alojarlos. Y habla de aquellos rechazados, no escuchados, no reconocidos, y lo cita muy poéticamente a Eduardo Galeano en Los Nadies, diciendo, ¿qué hacemos con esos jóvenes que no son, aunque sean? La convocatoria a escribir de tantos autores es para pensar los malestares, para pensar los conflictos, las múltiples violencias, para, en fin, construir conocimientos de una escuela para la vida. Y ahí lo tomó a Tonucci. Una escuela para la vida que cuente con los distintos saberes, no siempre pensados del oficio del lazo.
sabiendo que no es una tarea sencilla pensar los oficios del lazo y que las instituciones que tienen a su cargo educar, cuidar, también tienen que invitar a compartir el mundo y construir lo común. Ella nos habla, Mirta, en su introducción y en su primer capítulo, de algo muy naturalizado que es el maestro, que no recuerdo si lo nombró Cristina o Esther en algún momento de su disertación, cómo no son cuidados, cómo son exigidos y cómo son los maestros taxis que andan de escuela en escuela, presionados para recuperar contenidos de los planes de estudio. Y en ese sentido, me parece que es interesante lo que dice Mirta, que lo que hay que transformar es cómo lo incluyo al alumno y cómo le enseño a pensar, cómo hago de él, como dice Graciela Frigerio, alguien que tiene parte, pero también forma parte del sistema educativo. Y en ese sentido, cómo se incentivan los conversatorios estudiantiles, se restablece lo humano, cambiando también el clima institucional, pero teniendo en cuenta que entre lo instituido y lo instituyente, modificar instituidos no es tarea fácil. Entonces, bueno, cómo establecer nuevos puntos de partida, se fija en los jóvenes, se fija en los docentes y retoma a Dejoux Christophe, quien desarrolla el tema de cómo el trabajo penetra en la subjetividad y que Mirta se plantea cómo creamos nuevos climas institucionales, menos rigideces y cómo enfrentamos estos malestares que terminan en enfermedades laborales. Habla de Pablo Freire, llamando a la transformación de la escuela, pero en un espacio acogedor, multiplicador de una escucha democrática y respetuosa. También habla de lo humano, nada de lo humano les ajeno a Mirta, y habla del justo reconocimiento del otro, de la alteridad del otro como un semejante. Y la institución es cada uno de nosotros, lo que terminaba Carlos, ¿no? De sus representantes, de sus constructores, sus deconstructores, y son todos forman parte. En el capítulo siguiente hay un interesante desarrollo de Juan Bassen, psiquiatra infantil, secretario general del Fórum, y etcétera, etcétera. Su capítulo se llama La pandemia y el ángel, una sorpresa para los clarividentes, y comienza con una representación plástica que la retomo. Dice, la pandemia nos tomó de sorpresa, como todo lo traumático, y nos dejó boquiabiertos hasta que nos pusimos el barbijo. Afirma que obvio que somos organismos con una base biológica. En el aprendizaje intervienen procesos que las neurociencias estudian, pero los aportes para la práctica educativa requieren de investigación interdisciplinaria, y esto lo citan muchos autores. Muchos de los autores del libro hablan de la mancomunión de la interdisciplina y que la educación es una actividad mucho más compleja que la neurociencia o tomar lo biológico. Una cosa es seguir, dice Juancho, la actividad neural del sujeto que la realiza. Pensar las problemáticas de la escolarización es central, y antes que dar lugar desde los abordajes conductistas cognitivistas a leyes por patología como la ley TEA o la ley DEA, Juan afirma, no solo debe transmitir saberes la escuela, debe formar, no solo promover la comprensión de lo existente, y de alguna manera habla de crear lo que no está, de la imaginación radical, de desentrañar misterios, de producir curiosidad por saber, de ir más allá de lo conocido para construir una subjetividad pensante. Y ese es un desafío, dice él, político, ético y estético. Tener en cuenta la inclusión desde lo político, vaya si hoy estamos en plena revuelta, ¿no?
el sentido de la experiencia escolar desde lo ético, y cuidar la forma y configuraciones que adquieren los procesos de transmisión e interacción, cuidando lo estético. Se trata de aplicar un arte, no de aplicar una técnica, y ahí pone el acento Juan. El capítulo siguiente es de Jorge Garaventa, ya lo citó Carlos hace un rato, perito jurídico, consultor diplomado en prevención y asistencia de la violencia, y anuncia su escrito: la escuela, factor de deconstrucción o globo de ensayo de las violencias. En los epígrafes nos presenta a Tonucci y a Eva Giberti. A Tonucci haciendo diciendo, es clamorosa la diferencia entre la vida y la escuela, y hablando de la escuela para la vida. Y a Eva Giberti afirmando que somos incapaces de reconocer la resistencia que la violencia en las escuelas significa. Y esto de la resistencia lo retoma del ámbito de la escuela como ámbito de resistencia, lo trabaja Mirta en su comienzo. Promover valores, dice Jorge, más que transmitir contenidos, debe ser lo propio del espacio escolar. Y ahí acuerda con los enunciados de Silvia Bleichmann. Continúa viendo la escuela, Jorge, como una estructura compleja que supera una definición lineal. El nuevo debate que se abrió con la pandemia, presencial o virtual, hoy aún continúa y hay mucho por trabajar. Tonucci, lo vuelve a citar, nos afirma, los niños no extrañan la escuela, extrañan a sus amigos, hablando del momento de la pandemia. Jorge habla de alfabetizar para la inclusión y afirma que el analfabetismo trae exclusión. Es una forma de violencia contra los sectores más vulnerables. Poner al alcance de todos la educación, de todas y todos, es nuestra tarea. Nuestra tarea como trabajadores de la niñez, como educadores, como psicoanalistas, como abogados, como psicopedagogos. Y también habla del Estado que tiene que estar a la altura de las responsabilidades. El psicoanálisis nos enseña que las subjetividades son producciones epocales y la educación debe ponerse a tono, dice Jorge. También nos habla de cómo los distintos movimientos por los derechos afinaron la mirada de cómo se despliegan los diversos actos de los estados en las escuelas, y ahí incluye todo el tema de la violencia. Hablando de violencia, lo nuevo es la generalización y el incremento de la crueldad. Y ahí podemos citar a Ochoa, ¿no? Cuando hablaba de la crueldad como lo opuesto a la ternura. Las formas de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre pares, en realidad de grupos, contra algún niño en particular, y también de grupos espectadores activos que con sus burlas, con su humillación, acosan. Se pregunta, ¿y la hacemos nuestra? ¿Dónde está la mirada del adulto responsable? ¿Qué hacemos nosotros? No es solo violencia entre pares, por ser de edades parecidas. Queda la paridad hecha trizas, somete y disciplina. La inequidad barre subjetividades, cancela, deslegitima. Y habla de los modelos de intimidación y de silenciamiento, de vacío de denuncia. Operan ejerciendo distintas formas de poder. Postula con énfasis la tríada subjetivante que menciona Bleichmann: amor, responsabilidad y asimetría, hablando del lugar del adulto, desde la escuela, desde la parentalidad. Y cuando hablamos de niños, estamos a tiempo de ayudarla a deconstruir conductas, reforzar subjetividades más empáticas y solidarias. Las intervenciones tienen que tener objetivos reparadores. Me parece central esto que aporta Jorge.
La agresión del acoso, la burla, la humillación rompe el lazo social, incomunica, aísla. Lo que posibilita el lazo social es el imperio de la ley. Y el imperio de la ley siempre implica la renuncia pulsional. ¿Cómo ejercemos ese oficio del lazo, no? Se trata de desbancar la otra ley, dice, y lo afirma fuertemente, la ley del silencio. Todo ocurre a escondidas, todos callan por temor, y bueno, invita a intervenir clausurando el ciclo de violencia y reclama una actitud adulta, subjetivante, compleja, evitando culpabilizaciones, pero también teniendo en cuenta las responsabilidades y terminar con los silencios. Bueno, sigo con el otro capítulo. Andrea Posadas, psicoanalista que trabaja en equipos interdisciplinarios en educación especial del gobierno de la ciudad, que pertenece al Fórum. Andrea Posadas nos presenta un capítulo que se llama Hechos de Palabras. Y así es, juega con las palabras, mostrando el deleite de hacer haciendo, y no un hacer masivo, no abrochándose, dice ella, el talle único de la camisa del conocimiento, sino que armando conocimiento al andar. Nos complace con letras de discos de Charly García, Los Piojos, David Lebón, Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota, Alan Parker, Pink Floyd, filósofos como Heidegger, Nietzsche, Goethe, maestros de filosofía como Diego Singer, Freud, su artículo de Guerra y de Muerte, y de literatura, bueno, menciona entre otros a Homero con la Ilíada. Juega con ubicar al maestro al costado de la escena, pero sosteniendo, soltando planillas y organigramas, dice. En la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Hermosa frase. En la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Luego seguimos con otro capítulo, Vivi Zereski. Vivi formada en psicoanálisis, psicopedagoga clínica, coordina equipos y nos invita a recorrer su capítulo que se llama Usos y abusos de los diagnósticos y pronósticos en la primera infancia. La enuncia como una realidad de estos tiempos que nos habla del malestar en las escuelas. Recorre pensando en profundidad el sentido del abuso de los diagnósticos en todas sus dimensiones y en la clínica de las subjetividades, lo que deja marca y se convierte en palabra sagrada, esa etiqueta que se le pone. Cuando lo importante, dice ella, es pensar qué ocurre y no nominar lo que ocurre de un modo clasificatorio, etiquetar para clasificar, sin tener en cuenta el estado emocional, que justamente es un estado en un momento dado y bajo determinadas circunstancias. Discriminar, pensar, alerta sobre los recaudos a tener en cuenta a la hora de pensar los diagnósticos y también al transmitirlos. Piensa en el medio ambiente como uno de los grandes generadores de patología. Entonces propone pensar en ambientes facilitadores, ambientes que propicien, que generen condiciones necesarias para aprender y para construir pensamientos. Se interroga, ¿cómo en una sociedad hiperconectada hay tantos niñas y niños desatentos hoy? ¿Acaso habrá sido ese niño registrado, su presencia registrada con miradas, atendido, alojado por sus padres? ¿Habrá sido que el niño vulnerable dejó de insistir y se retrajo y dejó de buscar en ese afuera frustrante para crearse un mundo propio, un mundo sustitutivo, un mundo aliviador de alguna manera? Otros eligen sumergirse en las pantallas como un modo de mirar hacia dónde miran los padres
Viviane relata una viñeta clínica en detalle donde concluye que el niño en cuestión se quedó sin mirada que lo sostenga y contenga, y lo arrasó el enojo contenido. Me acordaba de una película que vi hace poco, pero que es de hace mucho tiempo, No dejes de mirarme. Pero bueno, es algo que tenemos que trabajar mucho, cómo la mirada sostiene. Graciela. Abro otro capítulo, el de Mónica Mercadante, doctora en psicología clínica, especialista en adolescentes, y su capítulo se llama Problemáticas de la convivencia digital en escuelas medias. Muy actual y muy necesario pensar en esto. Comienza su capítulo con una viñeta de un adolescente víctima de ciberbullying. Sigue teorizando acerca de la violencia, diciendo que es una manifestación de la agresividad inherente a la condición humana, un obstáculo poderoso que encuentra la cultura en ese punto. Y visita a Freud con el papel que Freud le otorgaba a las pulsiones agresivas en el 30, en el artículo El malestar en la cultura, y a Lacan en el seminario 7 del 60, donde dice que la agresividad es parte de la encrucijada estructurante del sujeto. También lo cita Baldacchi, a David Baldacchi. Perdón, Graciela. Sí. Yo te diría que en los próximos capítulos lo abrevies todo lo que puedas, porque vas por un poquito más de la mitad. Bueno. Así, le damos lugar a Mirta, por favor. Bueno, sigo con Mónica Mercadante, que propone la investigación empírica como forma de visibilizar los alcances de lo que pasa con las tecnologías hoy, con sensibilizar a la comunidad educativa frente al problema ocasionado por la hiperconectividad, y propone un trabajo interdisciplinario, algo que proponen todos, continuo, avalado por políticas públicas que acompañen. Luego está el artículo de Vanessa Casal y Mariano Cranco, que ya fue citado por Carlos, y que muy interesante, pero bueno, lo voy a pasar porque ya fue citado, y paso al artículo de Mariela Serioni, psicopedagoga, psicoanalista, doctoranda de USAL, con la temática los cuentos infantiles como mediadores de los procesos de metabolización. Una experiencia, dispositivos con niños de 3 y 4 años, intervenciones grupales, y la directora de la tesis, Cecilda Katz. Su artículo es de lo patológico a lo típico, intervenciones estructurantes en el jardín maternal, y desarrolla viñetas de trabajo grupal muy interesantes, donde, bueno, el profesional puede incluirse ayudando a estructurar un psiquismo en estructuración, y el valor de los cuentos para ir descifrando y para ir metabolizando y elaborando muchas cuestiones, y que abren caminos elaborativos, que desarrollan hipótesis, donde el poder transformar las penas, tomar distancia del miedo o el dolor, y transformarlo diciendo, escribiendo con las palabras que se oyen, palabras que alivian y que reconfortan y cuidan el corazón. Bueno, parafrasea a muchos autores que trabajan la literatura infantil. Muy interesante. Sandra Becky. Su artículo es Escriturar un cuerpo, conlleva el abrazo de una mirada que aloje. Y habla de la adolescencia como etapa vital, en la cual se inscribe una nueva representación psíquica del cuerpo. Y menciona trabajos en la escuela y cómo el acompañamiento, cuenta una viñeta
clínica, pero cómo el acompañamiento terapéutico junto con el equipo escolar pueden dar voz a un niño que estaba retraído y aislado y termina siendo el rockero de la sala, el que habla. Resalta la importancia de acompañar para constituir lazos saludables en la escuela, teniendo en cuenta que la escuela es muy importante en el proceso de estructuración psíquica, como sostén, como acompañamiento, también en el armado de la subjetividad, más allá de la función pedagógica. Me parece que esto es algo común en casi todos los artículos. Bueno, sigo con dos mediadores, Guillermo González y Rosaura Paulero, que son mediadores escolares, que trabaja un abogado y una psicóloga, y cuentan acerca del programa de mediación, que es interesante conocerlo, y proponen que no se puede pensar en la educación libre de conflictos. Y es parte fundamental del proceso educativo y debe incluirse en la vida diaria escolar, educando para el conflicto y como forma de dialogar y educar para la paz. Sigo con un artículo de tres psicólogas, Julieta Inza, Joana Rowinski, Carla Elena, psicólogas clínicas, psicóloga social, que hablan del bullying y cómo esto requiere observar una relación de violencia desigual que se perpetúa en el tiempo. Alguien hablaba de la diferencia entre un grupo y uno solito, y ella habla de lo que se perpetúa en el tiempo, no solo en el espacio. Los roles que hay en la situación de maltrato, cómo hay, habla 4 de la víctima, de los agresores, los instigadores y los espectadores. Y en el colegio y en los alrededores también, porque muchas veces se recurre al colegio y dice, fue fuera de las paredes del colegio. Sobrepasaron las paredes. Bueno, pero tengamos en cuenta, ellas incluyen el trabajo con lo virtual, el ghosting, fantasma en inglés. El otro deja de ser considerado sujeto del vínculo. Y algo que aparece muy en la cultura actual, que es la cultura de la cancelación. Te cancelo, te excluyo. Y todo el tema de la intolerancia, lo que excluye, lo que clasifica, lo que no acepta al otro como otro. Y lo cita a Freud en cuanto al narcisismo de las pequeñas diferencias, y a Bleichmann también pensando cómo se recompone el pacto subjetivo. La escuela debe ser un lugar de sueños y no una pesadilla. Hablan de la ESI, y paso a otro artículo, el de María Pía Iseli, psicoanalista, educadora, psicodramatista, etcétera, etcétera. El artículo de ella es ADD, TGD, psicosis, autismo, apraxia, ¿cómo saberlo? Una mirada atenta y contenedora sobre las patologías narcisistas de hoy. Le interesa indagar en el vínculo madre-hijo, enuncia, nos encontramos con una clínica más cercana a Hamlet que a Edipo, más cercana a pacientes que se manejan desde el narcisismo primario que el secundario. Presenta una consulta, recurre a teorizaciones de Rodulfo, en trastornos narcisistas no psicóticos, y cómo en ciertos niños aparece lo especular en el habla, cómo repiten duplicando, no tienen un discurso propio, y dónde está el lugar del trabajo que tenemos que hacer. Interesante el lugar de la mano en el niño, el juego del Fordá, cómo la madre es aprendida como un objeto real que encierra la posibilidad de su ausencia. Y por otra parte, aun si llega a desaparecer, no dejará de poseer la constancia propia de lo imaginario. ¿Y qué es lo que hay que desarrollar? Interesantísimo el artículo. Y bueno, voy al último. El último es de Gabriela Zoengas, psicóloga, psicoanalista, educadora,
y el artículo se llama Narrativas escolares, hilvanar malestares, percibir la trama y construir diálogos vitales. Y el subtítulo es Reversiones de la vida escolar en tiempos de pandemia. Lógicas de la inestabilidad y del cuidado. Y busca aproximarnos reflexiones acerca de los actuales malestares que se vivencian en las tramas vinculares. El contexto generado por la pandemia, dice ella, nos sumergió en lógicas de inestabilidad y políticas educativas que contó con ausencias de aquellos que quedaron por fuera del convivir. Las ausencias, los conflictos, los duelos, las noticias, las denuncias formaron parte de la circulación comunicativa por plataformas digitales. Se armaron campos de tensión muy fuertes. La brecha digital es mucho más que no tener computadora. El interjuego entre espacios públicos y privados, padres que entran al ciberaula, padres que intervienen en las interacciones, formas de funcionamiento que tuvo que incorporar lógicas de rasgos cambiantes e imprevisibles, caída de proyectos grupales subjetivantes, tales como rituales, festejos, estar con otros, todas las formas simbólicas que sostienen las ligaduras a la vida. Se impuso el escucharnos, sosteniendo los dolores para ser ligados y no negados. La menciona Nachmanovich, a Denis Nachmanovich, quien nos invita a pensar la ética de los cuidados. Dice, en la era de la dispersión escolar, volver a hacer del cuidado nuestro modo de vivir y convivir. Estar receptivos, implicados, explorar lo que podemos juntos, estar atentos a la vida más que a las noticias. Son tiempos de repensar teorías. Lo menciona Philippe Mérieux y dice, ¿y la escuela después puede seguir con la pedagogía de antes? El desafío es promover instancias vitales para transitar nuevos proyectos, luego de mucho sufrimiento colectivo. Cierra el libro con la preocupación que anuncia en los comienzos Mirta Iwan. Bueno, ahora muchas gracias porque has destacado muy bien a todos los autores y incentivado las ganas de leerlos en detalle, por todas las citas también. Bueno, vamos a organizarnos de esta manera. Ahora vamos a presentar a Mirta, la va a presentar Esther, y vamos a partir la pantalla en dos. Entonces, va a hablar Mirta de su disertación, y que estamos casi sobre la hora, y del otro lado va a aparecer un video donde aparecen todos los autores que vos has nombrado, ¿sí? Así que, bueno, vamos a... Esther, ¿la presentás a Mirta, por favor? Bueno, hola Mirta. Hola, tengo el gusto de presentarte. Quiero aclarar que Mirta, con la humildad que las caracteriza y su generosidad en la producción de este libro, me había planteado que tratara de ser lo más abreviada posible en su presentación, porque prefería, tal como se ha dado con Graciela, la presentación de todos los autores. Entonces, aclaro que esto será absolutamente panorámico y me sabrán disculpar que habrá elementos de detalle que no van a entrar en esta descripción. Por de pronto, Mirta es licenciada en Ciencias de la Educación de UBA, es psicóloga social proveniente de la Escuela de Enrique de Pillon-Rivière, es psicopedagoga clínica con orientación en psicoanálisis de niños y adolescentes, tiene una gran formación en observación psicoanalítica de bebés, de APA, es cofundadora y directora de la Escuela Infantil Mi Grupito de la Ciudad de Buenos Aires, es asidua participante del espacio único de APA. Debo aclarar que en el seno de estas actividades, que no es poco, he podido palpar su capacidad de aunar la sensibilidad clínica con los intereses teóricos y su fuerte compromiso comunitario, del cual este libro es una fiel expresión. Es profesora, ha sido profesora en cátedras de UBA, el Instituto de Formación Docente del Interior,
y de la ciudad de Buenos Aires. En APA es miembro del equipo de investigación en psicoanálisis y educación y del Centro de Estudios de APA. Es asesora pedagógica y capacitadora docente en institutos del país y del exterior. Ha publicado numerosos artículos, es coautora de varios libros de la editorial Vergara sobre salud y educación, y especialmente vale destacar que es directora de una colección que se llama Repensando las Escuelas. Es miembro concurrente de APA, también es miembro de Fórum y de la Asociación Latinoamericana de Observación de Lactantes. Bueno, creo que con esto he dado el pantallazo del frondoso currículum de Mirta. Muchas gracias. Gracias a vos, Esther, muchísimas gracias por tus cálidas palabras. Bueno, yo tendría también, y me gustaría rápidamente agradecer a la Asociación Psicoanalítica Argentina por este encuentro, por esta presentación, a la Comisión de Biblioteca y a su equipo, al doctor Juan Genaro, a la secretaria de la Comisión de Biblioteca, Cristina García Lema, a vos, Esther, a la doctora Esther Romano, a los presentadores, realmente les agradezco mucho, Carlos Tehuel y Graciela Bolocki, a los autores, bueno, yo los iba a nombrar, pero creo que ya no es necesario, porque los han nombrado ustedes muy bien, y ahora también los van a poder ver en este PowerPoint. Al editor de esta colección, Carlos Vergara, al señor Guillermo Amor, también un agradecimiento especial porque nos brindó el soporte técnico. Y también quiero agradecer a la licenciada Mariana Goldrin, que realizó este PowerPoint que vamos a ver ahora. Voy a tratar de ser breve y quisiera decirles cómo surgió este libro, El malestar en las escuelas. El editor me conoció a través de la colección de libros de pandemia de la doctora Hilda Katz, donde yo escribí sobre el sufrimiento psíquico en los docentes. Escribí un capítulo en el primer tomo justamente porque estaba investigando sobre ese sufrimiento psíquico que padecieron los docentes al tener que de un día para otro quedarse sin el aula física, sin los chicos, sin sus voces, y reinventar una escuela, en muchos casos a través de un teléfono celular. Es así como él, el editor, me llama un día y me dice que le gustaría que escribiera o que compilara un libro sobre bullying. Y yo le dije, ¿sobre bullying? Porque el bullying es la punta del iceberg. Y le digo, yo pienso que el libro tendría que ser sobre el malestar en las escuelas, donde a su vez podemos focalizar sobre el bullying, pero también sobre la violencia y sobre la patologización, que es un flagelo tremendo que azota nuestras aulas. Y es así como surgió este libro, El malestar en las escuelas. Y fue en plena pandemia, comienzos del 2021, ¿verdad? Y cualquier identificación con la realidad es solo casualidad, porque realmente en ese momento, si bien percibíamos, no sabíamos que íbamos a estar presentando este libro en este momento con esta crisis que estamos atravesando. Entonces, voy a comentarles cómo nos sentimos a la vuelta a clases,
Algo dijo, muy bien dicho, Carlos Tehuel, ¿verdad? Con respecto a que no se habló del duelo que atravesaron los chicos y las chicas, los adolescentes, sino que directamente pasamos, lamentablemente, por orientaciones de la superioridad a focalizar en contenidos. Había que recuperar contenidos. Y aún peor, evaluar. Entonces, voy a leer para ser más precisa. A la vuelta a clases presenciales, después de muchos meses de vivir con miedo a la enfermedad y a la muerte, dramáticas vivencias que nos han movilizado profundas angustias, nos encontramos enfrentados con nuevos desafíos. ¿Cómo generar expectativas de futuro en los estudiantes para despertar el deseo de seguir aprendiendo? ¿Cómo apoyar y acompañar a los jóvenes que llegan a la escuela secundaria con sus derechos vulnerados y sus subjetividades en riesgo? ¿Cómo desarmar los modelos impuestos en los medios de comunicación que les proponen a los adolescentes alcanzar el éxito sin esfuerzo y poder acceder de esa forma a los bienes de consumo? Sabemos que los adolescentes se están forjando una identidad que aún está en movimiento, construyéndose. Necesitan del acompañamiento de los adultos para autoafirmarse y no caer en sentimientos de desamparo, soledad y desesperanza. ¿Puede la escuela sola posibilitar estos espacios de contención y cuidados que los jóvenes necesitan para no sentirse en soledad y transitar esta etapa de cambios continuos debidos a su crisis vital? Valoramos el rol fundamental de la escuela como institución donde las jóvenes generaciones pueden sociabilizar fuera del entorno familiar y salir a conocer y explorar el mundo que los rodea. La institución escolar está actualmente atravesada por los males sociales que en ella resuenan: consumo de drogas, violencia, patologización, inequidad. Varios autores buscamos en el psicoanálisis la comprensión de los hechos disruptivos que nos angustian y tomamos el uso de la palabra como herramienta que arropa, acompaña y transforma. Permiso, Decimos, Mirta, quiero interrumpirte por algo cariñoso, y es que van llegando, por ahí lamentablemente puede haber problemas de tiempo, pero no quiero dejar de transmitirte que van llegando fantásticas felicitaciones desde el espacio de YouTube de APA. Y bueno, no quiero dejar de transmitirlas. muchas gracias. Franco, de Viviana Cedereschi, de Rosa Silver, pero no quería dejar de aportar. Muchísimas gracias. Una alegría. Y gracias por el reconocimiento. Decimos al mismo tiempo que la escuela no puede sola cuando las políticas educativas no se brindan en las condiciones necesarias para que se torne efectivo el derecho a la inclusión. La inclusión de todos, de los nadies también, como dije en un momento. La sociedad deposita en la escuela el deber y la esperanza de construir futuro para las generaciones más jóvenes. Tal vez sea esta la más útil y necesaria de las tareas a cumplir. Así también se le pide a la escuela que genere procesos de inclusión, de igualdad y democratización, respetando las diferencias. Para poder alcanzar estas metas,
La escuela debe trabajar entramada con otras fuerzas vivas de la sociedad en la que se encuentra. La sociedad toda en movimiento tiene que asumir esta responsabilidad compartida entre muchos. Volver al trabajo con la comunidad, con las familias, con los centros de estudiantes, con los centros de jubilados, con los centros de profesionales, los clubes barriales y demás colectivos. De ese modo, hablándonos y escuchándonos, poder llegar a los acuerdos necesarios para definir la sociedad que nos imaginamos. Y para abreviar, voy a terminar acá con unas palabras. No olviden que, a pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. John Kipling, El Club de los Poetas Muertos. Tenía más para decir, pero creo que es suficiente, y además con todo lo que han dicho mis presentadores, muy generosos, por cierto, creo que es suficiente porque estamos pasados en el tiempo. Agradezco nuevamente a todos y especialmente a los autores. Sigo recibiendo felicitaciones y elementos de unión y de simpatía hacia tu libro. Quiero no dejar de agradecer la colaboración que he recibido de Cristina García Lema y de Juan, porque confieso que es la primera vez que mi condición de reciente incorporada a la Comisión de Biblioteca tuve la oportunidad de coordinar, con lo cual me siento agradecida. Nos llega también entre todas las demás felicitaciones de coautores y de personas que están en este momento en YouTube, la consideración del editor de este libro, Vergara, ¿sí? Que te manda un gran saludo y saluda a todos los aquí presentes. Muchas gracias. Bueno, ha sido un éxito. Felicitaciones, querida Mirta, y este conjunto de fotos de todos los autores es fantástica, ¿no? Muy nutricio este libro, y un placer haberte conocido. Muchas gracias. Igualmente, Cristina, gracias por todo tu acompañamiento y creatividad. Lo mismo para Esther. Me he sentido muy acompañada. Muchas, pero muchas gracias a todos, como ya los nombré, y a todas. Bueno, hasta el próximo libro. Hasta el próximo. Sí, ya hay, después de... hemos producido mucho. Creo que la pandemia, como creo que leí por ahí algo que comentó Hilda Katz, que dijo que la pandemia a algunos les ha hecho mal y a otros les ha dado potencia para seguir creando y construyendo. Y en eso estamos, en la potencia, y ya hemos trabajado en otros 2 libros, en esta colección de Repensar las Escuelas. Así que muchas gracias y ya nos veremos. Buenas noches a todos. Un placer, felicitaciones. Muchas gracias. Un aplauso para todos. Muchas gracias.